te convocou, talvez cê tá ou com o popô. O mano te convocou, talvez cê tá com o popô. É vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo no setor. ¿Sabías que el derecho romano se sigue usando hasta las leyes actuales? En este video vamos a explicar cómo estos conceptos formaron parte y seguirán formando parte de estas leyes, como por ejemplo lex, jus o justicia. Además veremos cómo estos mandatos se seguirán usando hasta el día de hoy. Imagina que eres un ciudadano romano en el año 100 a.C. Épocas muy lejanas a la nuestra, donde apenas se estaba construyendo la muralla china y no existía ni el papel higiénico ni el pollo a la brasa. Y alguien te roba el saco de trigo. Como no hay policía a quien acudir, ya que en ese tiempo no existía, tú acudes al pontífice. Los pontífices eran sacerdotes que interpretaban la voluntad de los dioses para resolver conflictos. Así nació el jus. Celso interpretaba el derecho como el arte de lo bueno y lo equitativo. En la práctica, el jus era como el manual de normas de los romanos. ¿Por qué? Porque te explicaba desde la herencia hasta casos de divorcio. Se decía que el jus y la religión tenían una relación muy estrecha. ¿Por qué? Porque antes el jus y el fas se decía que estaban prácticamente conectados, ya que los pontífices o sacerdotes interpretaban la voluntad de los dioses. Si un pontífice decía que a Júpiter no le gustaban o odiaban los préstamos por usurería, entonces esto se convertía en ley. El jus era aplicado a varios grupos, tanto como el familiae, las tribus o las gentes. Y a partir de su separación con la religión y lo moral, el jus tuvo nuevos conceptos, tales como la norma yendi, que sería el derecho objetivo, y el jus atendi, que sería el derecho subjetivo. ¡Llamen al pretor! Alto, no se precipiten. Primero debemos de juzgar bien este criminal. Porque sí, tal vez lo pudo hacer por una motivación de unas cuantas monedas, pero lo podría volver a hacer. Por lo tanto, es un peligro para la sociedad. Yo opino que mejor no hay que quemarlo, no hay que crucificarlo, pero sí exiliarlo, ya que hay que prevenir este peligro de sociedades fuera de nuestra ciudad. Así que por mi orden, te vamos a exiliar. ¡Sí! En este caso, como hemos visto, vemos cómo funciona perfectamente el jus publicum, o sea, el derecho público en el Imperio Romano. Como hemos visto, un asesino, el cual estaría motivado por pensamientos psicópatas o tal vez por algún tipo de recompensa contra estas personas, fue juzgado no en base a un código, como sería el de las 12 tablas, sino en base al interés popular en querer sacar este tipo de personas de la vida normal romana. Bueno, como hemos estado viendo y como ya antes he explicado, en este caso se aplica el jus publicum, el cual mediante una asamblea trata a un criminal, el cual fue, como ya hemos visto, un asesino, el cual estaría motivado por distintos motivos, pero en este caso primaría el utilitas, lo cual sería el interés del pueblo romano, el cual decidió exiliarlo para que no causara más disturbios. En este caso también el jus publicum actúa como reglamentador tanto de obras públicas, del mantenimiento de la ciudad, incluso de actos religiosos como sería la adoración de los dioses. En este caso también se aplica lo que se llama justitia o justicia, que no es simplemente una pequeña obligación en la cual se dedican abogados o gente que está relacionada con el mundo del derecho en nuestra actualidad, sino más que nada es un valor el cual cada romano intrínsecamente tenía ya desde pequeño. Por eso es que desarrollaron tanto el jus publicum como el jus privatum, lo cual no era separado, sino era algo más unido, algo más coexistente, lo cual también se vería en nuestra vida actual, pero ayudaba más que nada a reglamentar la ciudad, ya que los ciudadanos romanos, el pretor, los de la clase alta, media o baja, e incluso los esclavos, ayudaban al proceso. Por ejemplo, el mantenimiento de las ciudades. Como podemos ver acá, tenemos una valla, la cual está reglamentada, peligro no pasar. Esto no ocurriría en una universidad romana.
Ahora vamos a hablar acerca del Iuris Praecepta, que habla acerca de 3 frases que resumen muy bien el cómo se vivía la ética romana. El primer concepto se llama honeste vivere. En resumen, es el vivir honestamente, el cómo las personas se sentían en una vida correcta. El segundo concepto es el alterum non laedere, la búsqueda de una buena compensación de la persona que salió perjudicada. Ante cualquier problema se llegó a buscar que no termine peor. El tercer concepto es el jus sum quique triberes. Lo que busca es la justicia distributiva, que todos sean iguales ante la ley y que busquen una correcta distribución de las normas. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia es el trabajo de los jurisprudentes, que eran los juristas de ese tiempo. Estos juristas eran considerados especialistas de derecho, ya que argumentaban sus decisiones jurídicamente. Asimismo, ellos se decían que eran los conocedores de lo divino y de lo humano. Por eso se les decía que eran los cultores de lo justo y de lo injusto. Robar un sol 50 lo condenan a 13 años de cárcel. Un ejemplo de un jurista sería Papiniano, que resolvió un caso de herencia, en el que el hijo que mataba al padre no se le daba ninguna herencia. Y adivinen qué pasó. Eso se hizo jurisprudencia obligatoria. El jurista tiene 4 funciones. El primero, interpretatio, que es explicar y adaptar el derecho. El segundo es el responder, que es responder consultas jurídicas. El tercero es el cabere, que es escribir documentos legales. Y el cuarto es el agere, asesoramiento en litigios. En la antigua Roma las leyes eran el pilar fundamental de la vida en sociedad, pero ¿sabías que no todo el derecho está escrito de la misma forma? Eso pasa con la lex. La lex es el resultado de un proceso legislativo formal. Esta era publicada previamente por lo menos 3 semanas para que todos lo conocieran y sea aprobado. Martín, ¿ves esta tabla? Es el ejemplo de una lex, una ley escrita, obligatoria y general. ¿De quiénes escribían estas leyes? ¿Los emperadores? No, estas leyes eran propuestas por los magistrados, principalmente los cónsules o los tribunos, y eran sometidas a votación para que el pueblo decida en los comicios. Sí, como lo mencionaban, estas leyes servían para regular la vida pública y privada. Por ejemplo, la famosa Lex 12 Tabularum, la ley de las 12 tablas, igual la primera gran codificación del derecho romano. El ejemplo anterior fue cómo se da la lex. Esta ley originó el ordenamiento jurídico en Roma. Esta es aplicada para todos los ciudadanos romanos, con el objetivo de mantener el orden y la justicia. ¿Qué es el jus privatum? El jus privatum es uno de los orígenes del Código Civil actual, de los cuales se basan las personas en entender el derecho hasta la actualidad. El cómo las personas hacían sus tratados sin la intervención del Estado y como por ejemplo la venta de un esclavo. Las personas entendían esto como hacer las cosas que ellos querían sin necesidad de perjudicar a los demás ni alterar el orden público. ¿Sabías que en el Imperio Romano no todos los derechos eran iguales? Y para esto existían 2 grandes sistemas legales que gobernaban desde plebeyos hasta emperadores. Y hoy te lo explicaré con una lucha de gladiadores. Leyes, genticio, son sombras cambiantes. La justicia no proviene ni de reyes ni de senados, proviene de la naturaleza misma. ¿Quién determina esa naturaleza, Naturio? Los filósofos. El pueblo necesita orden, los sueños. Las leyes son las que traen la paz. Como se puede ver, el jus naturale tiene un origen filosófico, ya que se surge de la idea de un derecho universal basado en la naturaleza humana y la razón. Mientras tanto, el jus gentium tiene un origen práctico, ya que fue desarrollado por Roma para poder regular relaciones entre ciudadanos romanos y extranjeros. Round 1. Fight. ¿Qué es la justicia? Justicia es eterna. No oprimir, no matar, no secuestrar. Eso hasta un niño lo sabe, gentilio. ¿Y quién captura ese ladrón, Naturio? ¿La naturaleza? Sin jueces y sin códigos. El fuerte devora al débil. Tus leyes solo justifican la esclavitud. Eso es orden, eso solo es opresión disfrazada. Esperen, ¿y saben que los dos comparten un objetivo en común, verdad? La búsqueda de la justicia y el orden en las relaciones humanas. Sin embargo, los dos lo hacen desde perspectivas diferentes, y por eso tenemos que entender que tanto el jus naturale como el jus gentium buscan la justicia, pero mientras el primero lo entiende como un ideal moral inmutable, el segundo lo adapta a las necesidades históricas y sociales. Juntos, sentaron las bases para sistemas jurídicos más inclusivos y éticos. Los dos defienden lo mismo. Tú, Naturio, proteges lo que el hombre debe ser, y tú, Genticio, defiendes lo que el hombre puede ser. Pero sin moral, las leyes son tiranía, y sin leyes, la moral es un sueño.
¿Qué es el Ius Civile? El Ius Civile es el conjunto de normas que regía la vida legal de los ciudadanos romanos. El Ius Civile, por ejemplo, era el matrimonio entre ciudadanos romanos. Esto se consideraba un matrimonio legítimo. Queridos hermanos, continuemos con esta moda. No nos desviemos y volvamos al concepto. Además, solo ellos podían poseer las propiedades bajo el dominio del derecho de los quirites. Los quirites eran los ciudadanos romanos plenos. Incluso el Ius Civile se trataba de las propiedades y de las relaciones legales entre ciudadanos. ¿Qué era el Ius Honorarium? El Ius Honorarium era una serie de principios y normas que dictaban los magistrados, en este caso los pretores, que tenían una duración en su cargo de 1 año, al igual que sus edictos pretorios. Los edictos pretorios tenían la finalidad de adaptar y en parte mejorar el Ius Civile. ¿Por qué? Porque el Ius Civile muchas veces eran normas injustas dadas por la ley de las 12 tablas y estas no se podían modificar. El Ius Honorarium buscaba hacer más justo este derecho. Existían 2 tipos de pretores, el pretor urbano, que es para los ciudadanos romanos, y el pretor peregrino, que era para los ciudadanos extranjeros. Como el Ius Naturale se aplica en el derecho actual. Y podemos ver que el Ius Naturale o el derecho natural, con un referente máximo que es Santo Tomás de Aquino, nos menciona que el derecho natural surge desde la creación del hombre, a diferencia del derecho positivizado, ¿no? Actualmente podemos ver que la mayoría o en todas las naciones rige el derecho positivizado, pero en el derecho actual podemos ver que sirve como una base para interpretar estas normas positivizadas cuando hay vacíos legales o conflictos entre leyes. El Ius Civile, originado como derecho exclusivo de los ciudadanos romanos, deja huella, ¿no?, en la estructura del derecho privado contemporáneo. Actualmente podemos verlo como en el contrato, en la responsabilidad civil, el matrimonio, derecho de sucesiones y propiedad, ¿no?, que mantienen elementos técnicos y conceptuales que se han heredado directamente del Ius Civilis. Además, pues esta sistematización tripartita del derecho de personas, cosas y las acciones. Esto pervive en la organización de muchos códigos civiles, como el Código francés, el Código Civil alemán, ambos que han sido fuertemente influenciados por el Corpus Juris Civilis. Incluso términos jurídicos como obligatio o dominium han sido adaptados y siguen teniendo utilidad doctrinaria y práctica actualmente. ¿Qué considera usted como preceptos del derecho? Los preceptos del derecho son principios relacionados intrínsecamente con la ética jurídica actual, con la ética jurídica de aquellas personas quienes interpretan y practican el derecho, como lo son los abogados, los jueces, los fiscales, etc., ¿no? Y de repente estos preceptos nos ayudan a poder tener cierta armonía, cierta paz social, cierta paz entre los particulares, entre los individuos que conforman una sociedad. En el derecho romano habían ciertos preceptos del derecho, como el vivir honestamente, el no dañar a nadie, el dar a cada quien lo suyo. Y hoy en día, pues, precisamente estos derechos, estos preceptos, se ven en parte regularizados, positivizados, y en otros aspectos como principios, precisamente. Cree que el enfoque romano del derecho público, donde primaba el interés del Estado sobre el individuo, es compatible con los derechos fundamentales en las democracias modernas. Como tal no. No es la figura que hoy en día vemos. Nuestra Constitución Política del Perú, en el artículo 1, nos menciona lo siguiente: la defensa de la persona y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. En aquel entonces no era así. El Estado era superior al individuo. El Estado era superior a aquella persona, a aquel ciudadano. Pero hoy en día es al revés. El ciudadano es superior al Estado. El individuo es superior al Estado. A esto se le conoce como un constitucionalismo moderno. No obstante, hay ciertos aspectos, ciertas situaciones en las que, por razones de interés público, de bien común, de seguridad nacional, de salud,
hay situaciones que permite nuestra norma en la que se deba regular ciertos límites a los derechos individuales de cada persona. ¿En qué instituciones o principios del derecho contemporáneo se puede identificar la herencia del jus honorarium romano, especialmente en la ofición de jueces, magistrados, para adaptar la ley a casos? El jus honorarium, desarrollado por los bretones, tenía como objetivo complementar, corregir o suplir el jus civil para lograr la equidad. Su espíritu se mantiene en el principio de equidad, el presente judicial, la jurisprudencia, el control de la constitucionalidad, el uso de cláusulas generales en los códigos como la buena fe o el abuso de derecho o la razonabilidad. ¡Llame al ¡Alto! A ver, no borras eso, Skibidi borra